¿Saben esa sensación de admirar una idea con toda el alma y años después darte cuenta de que estabas completamente equivocado? Bueno, eso es justo lo que le pasó a Sergio Torres con un cuento de Kafka. Este análisis es un viaje fascinante sobre cómo una simple relectura puede cambiarlo todo y, sobre todo, lo que nos dice de nuestra vida en esta era tan digital. Todo arranca con una primera impresión, una visión casi heroica del trapecista de Kafka. En ese momento se le veía como el ideal máximo de la libertad, un ser totalmente autosuficiente, suspendido allá arriba, tan por encima del mundo, que ni siquiera necesitaba tocar el suelo, una figura de pura autonomía. Bien, ese va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con esa admiración por un ídolo libertario, luego daremos un giro con una relectura crítica, conectaremos todo con nuestra vida digital y terminaremos con una defensa de lo terrenal. En esa primera lectura, hay que entender que el trapecista no era solo un artista de circo. No, era la personificación de un ideal, la independencia absoluta, una vida sin ningún tipo de atadura. En esa primera fase, el autor veía en el trapecista una especie de superhombra. Era una figura realmente cautivadora, que había logrado lo que tantos anhelan, una vida pura, disciplinada, soberana, completamente libre de los enredos y compromisos del mundo terrenal, lejos de lo que él llama el barro de lo real. Pero claro, los años pasan, y con ellos cambia la perspectiva. Una nueva lectura, desde una sensibilidad filosófica totalmente distinta, reveló un significado opuesto. Es como ver el negativo fotográfico de la imagen original. Y aquí es donde vemos el giro de 180 grados. Donde antes se veía libertad, ahora se ve desconexión. La que parecía fortaleza se reinterpreta como una foga. El que se creía el amo del aire se revela, en esta nueva mirada, como un prisionero de su propia altura. La perspectiva, como ven, cambia por completo. Y aquí está el punto de quiebre de todo el análisis, la famosa exigencia del artista de tener un segundo trapecio. Ya no se ve como el capricho de un genio. Ahora se interpreta como un grito silencioso de ayuda. Es la confesión de alguien que ya olvidó cómo bajar, que necesita cada vez más soportes artificiales solo para mantenerse aislado del mundo real. Y es justo aquí donde esta relectura de Kafka se convierte en una metáfora increíblemente poderosa para un fenómeno muy de nuestra época. Digamos que el trapecio cambió de material. El autor sostiene que el trapecio ahora es de fibra óptica, y el artista renace como el Homo digitalis. Es esa persona que vive suspendida en las redes, haciendo acrobacias con su identidad virtual, lejos de la lentitud y el contacto del mundo físico. Y esto ilustra de manera brillante el segundo trapecio de nuestro tiempo. Estas son las herramientas digitales que se necesitan para mantener esa existencia frágil y elevada. Espacios cada vez más controlados, más sectarios, donde no exista la contradicción ni el roce humano real. Entonces, si la vida suspendida en el aire digital es en realidad una prisión, ¿cuál es la alternativa que se nos propone? A ver, y esto es muy importante aclararlo. El argumento no va en contra de la tecnología en sí misma. La crítica es contra su uso como un medio para escapar de las complejidades, de las fricciones y sí, de las imperfecciones de la realidad. La contrafilosofía que se propone es una de arraigo, una que encuentra valor en lo tangible, en lo imperfecto, en todo aquello que necesita un cuerpo, un lugar y una historia para poder existir. La familia, la comunidad, los afectos que se transmiten de generación en generación. Pero claro, una filosofía que defiende lo terrenal no está libre de críticas. De hecho, se enfrenta a objeciones muy potentes. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el autor las anticipa y las responde una por una. Veamos cómo se defiende esta idea. Primero, la objeción que defiende las conexiones en línea. Básicamente, acusa esta visión de ser retrógrada, de tenerle miedo a las nuevas formas de interacción humana. Una crítica muy común. La réplica es tajante. Traza una línea muy clara entre la cantidad de contactos superficiales que se pueden acumular en línea y la calidad de una conexión humana genuina, esa que necesita tiempo, presencia y profundidad. La segunda objeción
va todavía más al fondo, al corazón filosófico del asunto. Acusa a esta defensa del arraigo de ser, en el fondo, un miedo a la libertad. La pregunta es provocadora. ¿No son el hogar y la tradición al final solo cadenas que nos impiden ser verdaderamente libres y autónomos? Y aquí, la respuesta le da la vuelta a la metáfora por completo. Argumenta que eso que se percibe como cadenas que limitan son en realidad las cuerdas fundamentales que nos dan soporte, que nos dan estabilidad. Y por último, llega la objeción política, quizá la más dura de todas. Esta acusa a toda la filosofía del arraigo de ser simple y llanamente reaccionaria, de ser una defensa de un status quo injusto y un freno para el progreso social. El contraargumento aquí es sutil pero muy potente. Sugiere que una fijación obsesiva con un futuro abstracto puede ser en sí misma una forma de escapismo para no tener que lidiar con las responsabilidades concretas del aquí y el ahora. Esta serie de argumentos y contraargumentos, después de que la idea ha sido probada en el fuego de la crítica, nos lleva a la conclusión final y poderosa del autor. Al final, la conclusión es simple pero muy profunda. El verdadero valor de una idea no está en lo bien que flota en la abstracción, sino en si puede caminar sobre la tierra, si puede sobrevivir al contacto con la familia, con el vecino, con la contradicción del día a día, sin romperse. Y el ensayo no nos deja con una respuesta fácil, sino con una pregunta que resuena en todos nosotros. Reconoce que los seres humanos necesitamos ambas cosas, la estabilidad de las raíces y la aspiración de crecer hacia el cielo. El desafío entonces es encontrar ese equilibrio delicado, cómo estar bien plantado en la tierra y al mismo tiempo nunca dejar de aspirar a algo más alto.